Yo creo que a todos nos han hecho preguntas que a veces no sabemos ni cómo responder, porque le da a uno la impresión de que quien le está preguntando, como que esa no es la respuesta correcta. ¿Quién eres? Y uno empieza y va repasando. ¿Será que me está preguntando si soy mujer o soy hombre? ¿Será que me está preguntando mi profesión, si soy mamá o no lo soy? ¿Qué me estará preguntando? Entonces uno pues termina respondiendo un montón de cosas que a veces uno acierta y otras veces es uno como incómodo, baja uno la mirada para que le pregunten al de enseguida, que a lo mejor ese sea más, pues como que tenga una respuesta más acertada. La cuestión es que cuando uno se identifica con algo, entonces lo que uno debe hacer es responder a ese algo. Por ejemplo, un médico, si una persona dice yo soy médico, uno espera que se comporte como médico, que diga cosas como médico, su vocabulario, sus cosas. Si es un estadista igual, si es un ama de casa, si es una persona que trabaja en cocina, haciendo preparaciones muy ricas, todo eso, uno tiene expectativas con respecto a eso. Entonces, la identidad, con lo que uno se identifique, eso genera responsabilidad. Y es lo primero que quiero que quede en la mente de ustedes. La identidad produce responsabilidad. Y es de eso de lo que nos va a hablar Pablo hoy. Es de lo que le va a hablar a Timoteo. Y miren, lo hace luego de dedicar toda esta carta. Ya vamos en el capítulo 6, ya vamos a terminarla. En una reunión más terminamos la primera carta de Timoteo. Entonces, a lo que se ha dedicado Pablo es a preparar a su pastor y a decirle qué errores debe corregir, cómo denuncia y que lo tiene que hacer a los falsos maestros. Le advierte acerca del peligro de meterse en discusiones que no conducen a nada. Si hay algo difícil de manejar son las discusiones entre pastores, teólogos o personas estudiosas de la palabra, porque no llegan a veces a un final feliz, salvo, no estoy hablando de doctrina, sino de cositas, muchas veces de pronto gramaticales, de conducta dentro de la iglesia, que la ropa, como la usan, cositas así como esas. Entonces se dan unas discusiones que no conducen absolutamente a nada. Le habló Pablo también del peligro del amor al dinero, pero llega a este punto decisivo donde lo confronta con su verdadera identidad. Primera de Timoteo 6, del 11 al 16, dice así la palabra del Señor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la gran profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a veces nos identificamos, Señor, con tanta facilidad como creyentes, como hijos tuyos, Señor, sin entender la responsabilidad de esa identificación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprenderlo de la manera como Pablo hizo que Timoteo lo comprendiera.
Ayúdanos a identificar cada parte en la sencillez de su escrito, pero en la contundencia de estas verdades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Lo que debe hacer un hombre de Dios, el hombre de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Y miren, es uno de esos textos donde lo que se necesita para interpretar el texto es voluntad, y es ponerse en manos del Señor para entender qué es lo que le quiere decir a uno. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, mire, él empieza a hablar de lo que el hombre de Dios debe hacer para cuidar su alma, pero también lo que debe seguir para que esa identificación con Cristo sea real. Entonces, de lo que debe huir y lo que debe seguir o perseguir, que es como la fuerza que tiene esa palabra. En la Reina Valera dice seguir, pero ese seguir no es uno como así, no, sino seguir es buscar, perseguir con ahínco, con gana, con necesidad. Hay otras versiones que lo muestran de esa forma y lo muestran como perseguir. Muy bien. Lo primero que vemos aquí es que Pablo no le dice a Timoteo, ¿viste, Timoteo, vos quién sos? No, él no le dice eso, que ahorita dijimos que en ocasiones, sobre todo cuando hay mucha gente reunida, es una pregunta que se puede tornar para uno inclusive como un tanto incómoda o comprometedora. Si uno está en reuniones de puros cristianos, uno que dice, seguidor de Cristo, amén, y todo el mundo levanta la mano, bueno, eso tiene responsabilidades, eso las tiene, pero hay espacios donde uno no va contestando así tan fácil. Entonces, Pablo da por sentado la identidad de Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, de una vez. Ese no es un título común. Hombre de Dios no es un título común, no es como decir buen amigo, tan querido, tan estudioso, tan cumplido, no es un título común. En el Antiguo Testamento, hablar de hombre de Dios o varón de Dios se utilizaba para referirse a hombres que tenían unos encargos muy especiales asignados por Dios. Ayúdenme ustedes. Moisés, por ejemplo. ¿Quién más se les podría venir a la mente? Samuel, Elías, Eliseo, Josué. Hombres de Dios. Hombres apartados para servir a Dios. Pero ¿saben qué característica tenían todos estos hombres? Servir a Dios en medio de generaciones caracterizadas por la rebeldía. Porque cuando uno vuelve su mirada al Antiguo Testamento y dice, ay, esos hombres de Dios, no, es que eso era muy fácil, en ese tiempo no había rebeldía, en ese tiempo no había ni fornicación ni problemas, que no, había absolutamente de todo, había orgullo espiritual. Mire todo lo que nos ha hablado Pablo en estos 6 versículos. Entonces, ellos eran apartados por Dios para servirle a Él en medio de todas las condiciones sociales, económicas, culturales y teológicas en las que se moviera el pueblo, donde el varón de Dios, el hombre de Dios, estaba sirviendo. Entonces, aquí Pablo hace una diferenciación muy grande. Miren tan lindo como le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, cuando dice de estas cosas, uno tiene que ir al contexto, que fue todo lo que les dije ahora. Huye de los falsos maestros, del amor al dinero, de esas peleas, ayuda a la viuda, que realmente hay que ayudarle, tienes que tener misericordia, en fin, todo lo que él le dijo. Cuídate de esas fábulas de viejas, no te inmiscuyas en nada de eso, porque eso es lo que usan los falsos maestros para confundir a la gente. Entonces, de una vez lo que está estableciendo es que esos son ellos, pero es que tú, hombre de Dios, esto es lo que debes hacer. Entonces,
huye de esas cosas. Y eso es lo primero que nosotros vemos. Eso es lo primero que vemos nosotros. Entonces nos podemos preguntar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un varón, una dama, una mujer de Dios, una persona de Dios, para que en este momento seamos más incluyentes? Porque mire que no está hablando del pastor, él ha hablado siempre del pastor, pero aquí lo que le dice sí es que mira, tú eres todo eso, pero eres un hombre de Dios, y como hombre de Dios que eres, entonces debe ser diferente a todos esos de los que hemos hablado. Tú perteneces a Dios, así que no puedes hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces la pregunta es, bueno, entonces si ya sabemos en esos primeros capítulos qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que debe hacer el hombre de Dios, y miren qué cosa, como les decía ahorita, tan bonita, tan, digamos, sencilla pero profunda. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces mire lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Huir, perseguir. ¿Y qué más? Vamos a ver si están conectaditos. Y pelear. Entonces 3 cosas debe hacer el hombre de Dios: huir, perseguir o seguir, como dice nuestra Reina Valera, y pelear. Y en esos 3 verbos se puede resumir la vida cristiana. Entonces podrían decir ustedes, uy, qué cosa tan simplista. No, no es simple, no es simple. Porque mire, el creyente, todo, la persona, como dijimos ahora, el creyente debe identificar qué es lo que daña su alma, cuáles son las fuentes de tentación, en qué es en lo que es sujeto a caer, qué es aquello que lo seduce y que va en contra de lo que Dios manda. Entonces, cuando una cosa de esta se presente, ¿qué es lo que debe hacer? Huya. No empiece a conciliar con el pecado, no lo empiece a acariciar, no empiece a hablar con él, no lo empiece como a tratar de evangelizar. Huya. Eso es lo que el Señor dice. Mire, hay que huir de todo lo que se constituya como una maldad, que va en contra de la bondad de Dios. Huir de las maldades que van en contra de lo que son las bondades de Dios. Entonces, todo lo que caracterizaba y lo que vimos de ahí hacia atrás, que caracterizaba a los falsos maestros, huya de eso. Cuando uno habla de huir, ¿qué personaje bíblico se les viene a la mente? José. Entonces, ¿qué fue lo que José hizo? A José, ya esta mujer no es la primera vez que le decía, pero ella ¿qué hizo? Él no se sentó a evangelizarla, no se sentó a nada de eso. El peligro era tan inminente, el peligro era tan grande, que lo que él hizo fue huir, aunque tuviera que dejar su ropa en manos de ella. Y sabemos las consecuencias de ese hecho, porque finalmente nadie le creyó. Así como nadie cree hoy que una mujer intente violar a un hombre. Siempre, pobrecitas las mujeres, somos las víctimas de la seducción, ¿cierto? Cuando sabemos que eso es de lado y lado. Entonces, él no negoció con ella, no negoció con la esposa de Potifar, no le dijo, vea, espere un momentico, más adelantico, en que nos conocemos, a lo mejor usted conoce a mi Dios, yo la conozco a usted. No, él no negoció, pero tampoco permaneció cerca. Entonces, ¿qué hizo? Huyó. ¿Y saben algo? ¿Dónde se da el fracaso de muchos creyentes? El fracaso de muchos creyentes ante una ocasión de estas, miren que José no la buscó. Por eso traje ese ejemplo, es que José no buscó, él no estaba coqueteando con la esposa de su jefe, no. Entonces, muchos creyentes fracasan porque caminan al filo de ese precipicio. Yo soy capaz, yo llevo muchos años en esto, yo conozco, conmigo no me va a meter Satanás. Soy capaz de caminar ahí en el filo y conservarme. Entonces, ese es el problema, que es que juegan
con el pecado, con la tentación, con la maldad, creyéndose superior a ella. Y ahí es donde caen. Es decir, hay personas que se quieren acercar al pecado y piensan que nunca van a caer. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es que entonces yo no le hablo a una persona que esté en un sitio de prostitución. Busque compañía, no se vaya solito, no se vaya. O si las damas van a evangelizar a estos hombres que se desnudan y hacen todo esto, no vayan solitas. Es decir, vamos armados, claro, tenemos a Dios y su palabra, tenemos a la Santísima Trinidad con nosotros, pero busquen apoyo, no jueguen con el pecado, no se acerquen a ese precipicio porque facilito se pueden caer. Y es que el gran problema es que hay muchas personas, muchos creyentes que quieren convivir con aquellas cosas que Dios les dice, eso no. Entonces quieren convivir con eso. ¿Qué dice la Escritura? Clarito, huyan, no alimentes la tentación, no la subvalores, nada. Que es que Dios es grande y poderoso, amén, amén por todo eso. Pero Él mismo es el que está diciendo, huye, te vas rapidito. Muy bien. Pero miren algo, cuando le dice que huya, cuando le dice vete de ahí, huye, no le dice quédese agachado, muerto de miedo, escondido en un rincón, paralizado. Ustedes saben que una de las cosas del miedo es que paraliza. Cuando el miedo es coequipero de uno en muchas cosas, eso ayuda, que es de lo que tengo en mi mente y en mi corazón hablar en la vigilia. Pero el Señor no dice, huya y paralícese, huya y no haga nada, no. Lo que le dice es, huye y sigue, eso y aquello. No es, y si de pronto, y podría ser, no. Huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, miren, lo que está mostrando aquí es que la vida cristiana no consiste solo en abandonar el mal, sino que, dice la palabra, en hacer el bien. No es solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. Pero ese bien hay que perseguirlo. Cuando se mira el énfasis que tiene la palabra en eso de seguir o perseguir, significa hacerlo intensamente, con toda la gana, con toda la energía. Y es como similar a lo que usa el mismo Pablo cuando habla de la carrera que corren los atletas. Es exactamente la misma palabra. Entonces, nosotros sabemos que el atleta lo que busca es desesperadamente llegar a la meta. Realmente uno no sabe de ninguno que diga desde antes, no, muy rico que yo voy a llegar al final. No, pueden pasar cosas, pero busca, persigue la meta. O miren también con la fuerza que se siente ese seguir. Cuando un cazador busca a su presa, y no hablo solamente de un hombre que busque a una fiera, no, las fieras entre ellas. Ustedes han visto cómo están ahí atentas a que llegue la fiera para correr sobre ellas, para destrozarlas, todo eso, de la misma manera. Entonces, cuando dice y sigue, no habla de pasividad, dice, huye pero no vas a ser pasivo, huye pero no un temeroso, huye pero no un quieto que no hace nada, hay que hacer. ¿Y qué es lo que debe perseguir con todo ahínco el hombre de Dios? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero ¿saben una cosa? Ninguna de estas características resulta espontáneamente. No aparecen por accidente. Son dones que da el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Pero ¿qué es lo que uno tiene que entender? Que eso no aparece
accidentalmente, porque es que hay personas que dicen, no, es que si Dios quiere yo voy a desarrollar justicia. No, la justicia se hace, se vive. La piedad no es solamente definirla. Aquí podríamos definir esto y llenar un cuaderno de definiciones muy lindas, pero es que estas características que Dios le dice al hombre de Dios que persiga implican acción, implican trabajo, entonces deben ser perseguidas. Miren, nadie, absolutamente nadie se vuelve piadoso porque sí. Yo hoy era de corazón duro y simplemente por un cargo, la congregación tan hermosos, creyeron y tan confiaditos y me asignaron este rol, entonces ya, la que era inclemente al día siguiente por un cargo se va a volver piadosa. No, eso hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que perseguirlo. Entonces, mire, casi todos nosotros sabemos lo que no debemos hacer, pero no todos nosotros hacemos lo que se debe hacer. Sabemos, pero a veces perseveramos en el error y aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Y qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Al que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ok. Entonces, mire, aquí podríamos empezar a preguntarnos, cada uno, como los veo tan juiciosos escribir ahí, ¿de qué debo huir? ¿De qué o de quién? Porque puede estar representado en una persona, ¿cierto? En una circunstancia o en algo. ¿De qué debo huir? Pero al frente le escribe, ¿qué debo cultivar? ¿Qué debo cultivar? Ahora, si estás cultivando todo esto, gloria a Dios, porque eres una persona de Dios y estás cumpliendo con la palabra del Señor. Mire que no se está hablando de perfección, sino de esfuerzo para que esto se pueda hacer. Pero miren esto, el hombre de Dios debe huir, buscar, pero debe hacer otra cosa, y es pelear la buena batalla de la fe hasta el final. Pelea la buena batalla, Timoteo, pelea. Esto no es una silla donde tú te sientes muy cómodo. La vida cristiana no es un sillón que colocan en un sitio llamado congregación, donde todo el mundo me va a atender y donde me quieren mucho y me bendicen y oran por mí. Eso es parte de, pero no es un sillón donde yo me siente con comodidad, que a veces eso es lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Esto de la buena batalla de la fe está fundamentado en toda la doctrina misma que Timoteo ha recibido. En toda esa, cultívala y vas a defenderla y a pelearla. Pelearla es, tú la vives, pero también si alguien llega en contra de ella, defiéndela y si saca las garras y la vas a defender. No vas a dejar que los otros se enseñoreen y en tu misma congregación. Entonces le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, mis amados? Es Cristo. Es que la vida eterna yo no la tengo cuando me muero, es que no es para después, no, después es el tiempo en que vivo con Dios la vida eterna. Es decir, ahí sí hablemos de eso, pero la vida eterna es que conozcan a Cristo y a través de Él conocer a Dios. Eso es la vida eterna. Entonces, nosotros desde el momento en que empezamos a recibir del Señor, cuando somos levantados de muerte a vida, cuando se da en nosotros esa transformación, cuando llegamos al proceso de nuevas criaturas, todo esto, entonces eso es lo que se va bien. Esa es la parte que nosotros vemos, aferrarnos a Cristo. Y ¿saben algo? No está hablando de pégate de Cristo para que seas salvo. Mucho cuidado, porque eso sería salvación por obras. No. Pégate
coge la mano de la vida eterna, coge la mano de Dios. Es decir, vive tu vida cristiana con lo que Dios tiene, con lo que Jesús tiene. Vive con todo lo que Jesús tiene. Vive, aférrate a la realidad eterna, aferrado de Jesús. Entonces mire a dónde lo está mandando. Le está diciendo, Timoteo, no vivas para lo temporal, porque es que esto no termina aquí. Huye, persigue y pelea. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿cómo hago para llevar esa mirada a esa gloria que le está pidiendo Pablo a Timoteo que haga? Mira, lo que le dice es que no viva para lo pasajero y que todas esas cosas no lo desvíen de la meta final. Y por eso es que él le dice que mire a Cristo, se pegue de la mano de Cristo y que mire cómo fue el testimonio de él. Es decir, cuando Cristo compareció ante Poncio Pilato, porque uno puede decir, pero habiendo tantas cosas como tan esplendorosas de Jesús, ¿por qué cuando compareció ante él en la calidad de reo? ¿Saben por qué lo hace? Porque él no retrocedió, no negó la verdad y no abandonó la misión, aún sabiendo lo que le iba a pasar. Es decir, en esas condiciones Cristo fue fiel. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mi hijo, sea fiel, sea fiel. Pero le dice algo muy lindo y le dice, sea fiel porque Cristo va a volver. Esto no se va a quedar como está. Entonces no mire lo terrenal, mire lo celestial. Mira, Timoteo, la gloria futura. No mires esta iglesia rebelde. No mires esta iglesia a la que hay que seguirle hablando y hablando para que luchen contra esos pecados que les roban esa comunión con el Señor. No, tú vuelve los ojos a lo eterno. Miren, eso es lo que le está compartiendo Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, hay momentos en que uno en este caminar cristiano experimenta un cansancio. Y eso nos ha pasado a todos en diferentes circunstancias. Ay, qué pereza. Otra vez. Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando uno está en esas condiciones, es que nosotros amamos, todos los que estamos aquí amamos al Señor. Entonces uno empieza, si por 20, 30, 60 años lo he amado, ¿qué es lo que me pasa ahora? Entonces yo vuelvo los ojos a ella, a él, es por eso que yo estoy así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Recordemos siempre que Cristo luchó primero. ¿Desde cuándo tenía Cristo preparada su lucha por cada uno de nosotros? Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde una eternidad para pasar con nosotros otra eternidad. Entonces, no, miren, lo que debemos hacer nosotros es perseverar, huyendo de las cosas que nos pueden dañar el alma y la comunión con el Señor, buscando, siguiendo, persiguiendo las bondades de Dios, las que tiene para nosotros, para que tengamos esa vida en comunidad que lo refleje a Él, que permita que cuando decimos que soy cristiano, entonces, porque ustedes saben que la gente le pasa a uno un escáner, ¿cierto? Y resulta que a veces le pasan ese escáner sin que uno mismo se dé cuenta. Ellos sí ven. Entonces, eso es lo que está diciendo. Perseverar. Y miren esto tan lindo. ¿Cómo empieza esta porción? Diciendo, mas tú, hombre de Dios. Pero ¿cómo termina? Hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mira, Timoteo, todo lo que pasa en este interín no escapa de la providencia de Dios, del control de Dios, de todo lo que Dios tiene. Así que tú persevera, porque
esta batalla va a terminar cuando Cristo aparezca por segunda vez. Así, mis amados, que ante cansancio, ante cualquier angustia, tentaciones y cosas, los ojitos puestos en lo celestial. Vamos a poner los ojos ahí arriba en lo celestial, peleando la buena batalla, que muchas veces es contra nosotros mismos. Muchas peleas son contra mí. Por eso yo le tengo que pedir al Señor que me dé discernimiento, porque yo misma intento sabotear todo eso que el Señor me ha dado y me excuso, que es lo que uno hace. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias por su palabra, a que nos permita tener ese discernimiento y sobre todo esa seguridad de estar siempre con Él. Que como personas de Dios, como mujeres de Dios, hombres de Dios, lo que tenemos es que apartarnos decididamente de las cosas que nos alejan de Cristo y perseguir diligentemente aquellas cosas que reflejan el carácter de Él. ¿Y cómo hacemos? Perseverando fielmente en la batalla. Entonces, 3 cosas nos enseña Pablo, y son huir, perseverar o buscar diligentemente, y la otra, pelear la buena batalla. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, porque necesitamos todos los días tener esto presente, porque tú has anunciado, Señor, tu regreso desde hace tiempo. Y no es que te tardes, sino que grande es tu misericordia para que muchos lleguen a conocerte. Padre, esta batalla no es de un día ni de 20 años. Esta batalla solo termina cuando veamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando suene la final trompeta y Él venga. Ayúdanos a entenderlo y a perseverar, a entender que todas estas cosas que tú nos pides que hagamos y que son parte de tu carácter y de tu bondad, no es algo que nace espontáneamente, sino que las tenemos que buscar con diligencia. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.